En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Uno dice hace diferencia entre día y día. Para algunos cristianos en aquel tiempo había ciertos días que consideraban de mayor importancia, los dedicaban con mayor interés y mayor devoción. Otro juzga iguales todos los días. Esto no es asunto de salvación. El asunto de salvación sería no hacerlo conforme a su convicción. No estar plenamente convencido que está haciendo lo correcto en su propia mente. Hacer algo contrario a lo que cree. Nunca debe ofender su propia conciencia. Y segundo, debe hacerlo sinceramente para el Señor, dice el versículo 6. Debe hacerlo para el Señor. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor, come. El que no come, para el Señor, no come. Así que es necesario hacerlo de corazón como parte de su servicio a Cristo Jesús. No obstante, nos exhorta el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 en cuanto a esto de días y también de comidas. En Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, que está bien que una persona, si desea hacer caso de cierto día para el Señor, es asunto de la persona. Pero si lo trata de imponer a otro cristiano y juzgar a otro cristiano porque no lo hace, entonces esto no se permite. Esto no se debe permitir bajo ninguna circunstancia. Y aún puede ser peligroso para uno mismo, como nos enseña Pablo en Gálatas 4, comenzando en el versículo 8 y terminando en el versículo 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Así que hay ciertas actitudes hacia estos principios o estas prácticas de guardar ciertos días o de guardar ciertos reglamentos en cuanto a los alimentos, que pueden ser peligrosos cuando uno está pensando que sea necesario para su salvación, cuando está dependiendo de ello o se está esclavizando a ello, entonces puede ser peligroso. Así que los dos puntos que hemos aprendido en los versículos 5 y 6, que son muy importantes, dos reglamentos esenciales para todo cristiano en todas situaciones, que nunca debe ofender su propia conciencia y que debe hacerlo, sea lo que sea, sinceramente y para el Señor. En los versículos 7 al 9 de Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos del Señor, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos, como también de los que viven. En todo caso, del Señor somos. Esta verdad, que es fundamental en la vida del cristiano,
rigen nuestras acciones y nuestra actitud en relación a cada aspecto de la vida o la muerte. Cristo murió para esto. Cristo resucitó para esto. Él volvió a vivir para ser Señor de todos nosotros, en todo momento, en toda circunstancia. Sea cual sea el problema, sea cual sea la victoria, sea cual sea la actividad en la cual estamos nosotros involucrados, somos del Señor y seremos juzgados por nuestro propio Señor. Y debemos recordar esto, que a Él pertenecemos y que nuestros hermanos también pertenecen a Él. Y esto significa que a nosotros no nos corresponde estar decidiendo lo que puede y no puede hacer un hermano. El Señor es el que lo decide. Y Él en su palabra nos ha declarado lo que debemos y no debemos hacer nosotros. Y que seremos juzgados por Él. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, nos dice en el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si hay algo que juzgar en aquel día, el Señor lo hará. Si hay algo que condenar en nosotros, el Señor se encarga de ello. Esto no significa, por supuesto, que no debemos corregir los unos a los otros o amonestar los unos a los otros. La Biblia nos enseña, aún aquí mismo en Romanos, que debemos hacerlo. El apóstol Pablo lo viene haciendo en esta epístola, corrigiendo, enseñando, redarguyendo, en todo sentido. Nos da el ejemplo de que debemos exhortarnos los unos a los otros. Pero juzgar es condenar, es ser severo. Y en este contexto se trata de opiniones. En este contexto no se trata de enseñanzas fundamentales de nuestra fe, sino de prácticas personales que no afectan a otra persona, no afectan a la congregación, y si la persona lo hace o no lo hace, no ha cometido pecado, y el Señor lo acepta, el Señor lo juzgará. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dirigiéndose al hermano débil en la fe, que está juzgando al hermano que come carne, que está juzgando al hermano que no guarda ciertos días. Es como especiales para el Señor. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dirigido al hermano más fuerte, que está viendo a aquel hermano que está guardando estos días y dice, mire, este hermano, cuán débil que es, no entiende las cosas de Dios, debe dejar estas cosas. O que no puede comer carne y se burla de él, lo menosprecia. Eso no es debido tampoco. Se trata de actitudes que no son correctas, que no son espirituales, que a veces, bueno, muchas veces surgen en la vida del cristiano. Dice el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto sucederá cuando comparecemos ante el tribunal de Cristo, que es por supuesto en el día final. En ese día se doblará toda rodilla, en ese día toda lengua confesará a Dios, o como lo dice en Filipenses, confesará que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que la confesión a Dios de toda lengua, el doblarse toda rodilla, sucederá en el día final. Pero el punto, la enseñanza aquí es que tanto el uno como el otro estará delante de Dios, delante del Señor, y confesando que Jesús es Señor en aquel momento. De manera, dice el versículo 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No daremos cuenta a nuestros hermanos en aquel día, sino a Dios.
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Dejemos esto a Dios. Sino, lo que debemos hacer, en vez de juzgarnos los unos a los otros, en vez de estarnos condenando hermanos a hermanos, lo que debemos hacer es decidir, nos dice el texto. Note lo que dice en Romanos capítulo 14, en el 13, la última parte. Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y esto es lo que él nos va a estar enseñando hasta terminar este capítulo. Este es el punto, que el cristiano debe decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En vez de estar juzgando los unos a los otros, debemos estar buscando la forma de ayudarnos los unos a los otros. Esta es la enseñanza de Cristo en Mateo capítulo 7, cuando nos dice que no debemos juzgar. Dice, en vez de juzgar, debemos nosotros limpiar nuestro propio ojo para poder luego ver claramente y ayudar al hermano a limpiar su ojo también, para que él también vea claramente. Note la palabra decidid no poner tropiezo. Decidid es de la misma palabra griega que juzguemos. Crino. Si quiere juzgar o decidir algo en relación a su hermano, en vez de juzgar o decidir lo malo que es por causa de su opinión sobre las comidas o los días especiales o muchas otras cosas que son opiniones en nuestro ambiente actual, y todo esto se trata en el curso sobre la armonía deliciosa. En vez de decidir lo malo que es nuestro hermano, lo que debemos juzgar o decidir nosotros es esto, que es bueno no ponerle tropiezo. Es bueno no ponerle ocasión de caer al hermano. Ahora debemos aclarar este punto. No poner tropiezo en el versículo 13. No poner tropiezo no significa lo que muchas personas creen. Poner tropiezo no es, fíjense bien, no es que otro hermano crea que yo ande mal en determinada práctica. Si un hermano dice, mire, el hermano Larry lo que está haciendo, él anda mal en lo que está haciendo, esto no es poner tropiezo. Tal vez sea mal ejemplo para el hermano. Tal vez sea problema entre su servidor y este hermano que yo actúe de esta forma. Pero esto no es poner tropiezo en el contexto bíblico. Esto no es poner tropiezo. No es que otro hermano diga, mire que ande mal el hermano. Poner tropiezo es que otro hermano débil haga algo que ofende su propia conciencia por influencia mía. Es decir, que él cree que no debe hacer aquello, pero lo hace por influencia mía, porque me ve a mí hacerlo. En el caso de comer carne, el hermano que cree que no debe, si me ve hacerlo a mí, dice, mire, el hermano Larry lo hace, entonces yo también quizás puedo hacerlo, aunque no creo correcto, pero él lo hace y yo también lo voy a hacer. Tal vez para no ofenderle a él o por seguirle a él. Entonces, esto ya es problema. Luego es interesante, después de decir todo esto, que en el versículo 14 nos presenta la verdad en cuanto a las comidas. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. La verdad es que nada es inmundo en sí mismo. Esto concuerda con lo que nos enseña en 1 Timoteo capítulo 4 acerca de los alimentos, y que dice que podemos comer de todo. En los primeros 5 versículos, dando gracias a Dios, todo nos es santificado. Todo es limpio. No hay cosa que no lo sea. Habla de aquellos que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. A pesar de ser la posición correcta en cuanto a la comida, esto no resuelve el problema. El decir que, bueno, uno puede comer carne, está bien, tiene la razón. Esta es la posición doctrinal correcta en cuanto a la comida. Pero hay otro factor que debemos tomar en cuenta. Y ese otro factor es la conciencia de la persona. Porque dice en este mismo versículo, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, que la persona que piensa que no debe comer carne, no debe. La persona que piensa que debe guardar un día para el Señor, debe hacerlo. Tal vez aprenda después, tal vez entienda más después, pero en este estado de entendimiento, de conocimiento en el cual se encuentra en el momento, debe hacerlo. Debe hacer lo que cree correcto. Si cree incorrecto comer carne, que no lo haga, no lo debe hacer. Es pecado en realidad. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué puede suceder si uno come porque sabe que nada es inmundo, pero su hermano piensa que algo es inmundo? ¿Qué puede suceder? Hay 4 consecuencias potenciales. Primero, leamos el texto en el 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, esta es la primera consecuencia posible, tu hermano es contristado. Ya no andas conforme al amor. Esta es otra consecuencia potencial. El no andar conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y esta es la tercera posibilidad. Por la comida tuya se puede perder aquel por quien Cristo murió. Ahora, Cristo sacrificó a su propia vida. ¿Puede usted también sacrificar su comida, su carne, lo que sea tropiezo para tu hermano? Recuerde el tema que estamos estudiando aquí en esta sección de Romanos 14, del 13 al 23. El decidir no poner tropiezo, no poner ocasión de caer al hermano. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Y esta es otra consecuencia posible. Vuestro bien puede ser vituperado. Es decir, que aunque hace bien al comer carne, algunos lo pueden vituperar. Hay que tomar en cuenta el impacto del uso de nuestra libertad cristiana. Estamos libres, pero esta libertad puede tener un impacto negativo. Y ese impacto negativo es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y recordar lo importante en nuestra vida, lo importante en el reino de Dios en el cual estamos nosotros. Y en los versículos 17 y 18 nos lo aclara. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Los hombres no van a desaprobar que uno actúe con justicia, que uno busque la paz, que uno manifieste gozo verdadero, legítimo en el Espíritu Santo. Pero pueden tropezar en la comida o la bebida. Por tanto, no vale la pena, hermanos. El reino de Dios no es comida ni bebida.
No es tan importante tener la libertad de comer o beber ciertas cosas. No es tan importante estar en lo correcto en cuanto a comidas y bebidas. Lo que Dios promete en el reino no es comida ni bebida. Esto no es necesario para servir a Cristo, para agradar a Dios, ni para ser aprobado por los hombres. Como estudiamos, el reino de Dios no es comida ni bebida, pero en el versículo 18 aprendemos que el reino de Dios sí es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es vital tener justicia, paz y gozo en el reino de Dios. Estas son bendiciones que Dios promete a todo su pueblo en su reino. Esto sí es necesario para servir a Cristo, para agradar a Dios y para ser aprobado por los hombres. No es necesario, no es importante asuntos de comida y bebida. En estas cosas podemos tener opciones, pero en esto de la justicia, la paz y el gozo, esto es lo que debe recibir nuestro énfasis, nuestro interés, nuestro enfoque. Y debemos estar seguros de hacer nosotros aquellas cosas que producen la justicia, la paz y el gozo. Lo que debemos nosotros procurar seguir en relación a los hermanos, lo dice en el versículo 19 de Romanos capítulo 14. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Estas son las cosas que nosotros debemos anhelar y que debemos estar seguros que sea cual sea la actividad en la cual estamos involucrados, sea cual sea la relación en la cual estamos nosotros trabajando, sea con quien sea el hermano o la hermana o el grupo de hermanos con los cuales nos estamos relacionando. Nosotros en todo ambiente, en toda situación, con todo cristiano, debemos procurar seguir aquellas cosas, aquellas actitudes, aquellas actividades, aquellos métodos, aquellas opiniones que contribuyen a la paz y a la mutua edificación, es decir, la edificación los unos de los otros. Este ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo, por supuesto, y en 1 Corintios capítulo 9 quizás sea el texto más apropiado para ver este ejemplo de Pablo. El texto dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por supuesto no estamos completamente libres de todos, pero Pablo se refiere a ciertos métodos, a ciertas libertades que él tenía, pero que estaba cediendo, a ciertos derechos suyos que él cedió en busca de la paz y la mutua edificación, en busca de ganar a mayor número. Me he hecho, dice en el versículo 20, a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Como puede ver, no se trata de ejercer los derechos, de insistir en tener el cumplimiento de nuestra propia libertad en Cristo, sino en ceder aquello porque estamos buscando hacer lo que sea necesario con tal de salvar otro alma, edificar a otro hermano, contribuir a la paz entre cristianos, promover la mutua edificación. Esto debe ser la meta del cristiano y la actitud del cristiano en todo. Lo bueno y lo malo en estos casos,
Lo encontramos en Romanos capítulo 14, versículos 20 y 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aquí tenemos lo malo y lo bueno. Lo malo lo dice claramente, que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Se refiere, por supuesto, al hecho que algunos cristianos en aquel tiempo bien habían entendido que tenían la libertad de comer carne. No estaban obligados a comer solamente legumbres. Tenían ese derecho. En Cristo Jesús, ellos tenían la razón. Pero aunque tenían la razón, aunque tenían el derecho, aunque tenían la libertad, hacerlo y como consecuencia hacer tropezar a otro hermano por causa de ejercer este derecho, esta libertad, por causa de estar en lo correcto, es malo. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y esto lo aplicamos en nuestro tiempo a cualquier asunto de opinión, aun cuando una opinión es la correcta y otra opinión es la incorrecta, como el caso de comer solamente legumbres o exigir que se coma solamente legumbres. No.